Bueno, estamos nuevamente hablando del tema que nos atañe. Nos faltan muchas etapas por surtir todavía. Vamos a pasar a la etapa de mitigación, en donde lo que buscamos es ya no suprimir, sino mitigar y controlar y exponernos controladamente para que vayamos empezando a medir más la tasa de mortalidad, más la tasa de contagio y más la tasa de la hospitalización. Y lo que buscamos es que los barranquilleros que se enfermen encuentren una cama, digamos, disponible en el servicio de salud. Entonces, ¿cómo funciona y cuál es la idea? Es muy sencillo. Si nosotros habláramos de la tasa de contagio y pusiéramos acá el tiempo, cuando el virus llegó a Colombia, tenía una tasa de contagio de 2.6. ¿Eso qué quiere decir? Que Pedro se contagiaba y se lo pagaba en promedio a 2.6 personas. Como tú no se lo puedes pegar en promedio a 2.6 personas, vamos a decir que a 3. Entonces Pedro se lo pegó a Pablo, a Juanita y a Onyx. En ese momento, si la tasa sigue siendo de 2.6, Onyx se lo pega también a 3 personas, X, Y, Z. Y Juanita también se lo pega a 3 personas. Y luego Pablo también se lo pega a 3 personas. Y si no aplanas la curva, entonces ellos también se lo pegan a 3 personas. Y ellos se lo pegan a 3 personas. Y que empieza a haber lo que se llama un crecimiento exponencial. ¿Qué es un crecimiento exponencial? Una tasa de contagio que crece a más de 1. Es decir, yo se lo pego a más de una persona. El RN, que es el R actual o la rata de contagio actual, nosotros buscamos que sea lo más cerca de 1 posible. Cuando nosotros logramos eso, significa que vamos creciendo a un ritmo no lineal, pero exponencial, pero medido, es decir, poco a poco. Y eso nos da tiempo, compramos tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que cuando nos vayamos enfermando haya una cama disponible. Porque cuando se enfermas a una tasa del 2.6 y todo el mundo se enferma rápidamente, no tenemos camas disponibles, no tenemos médicos disponibles y sufrimos las consecuencias. Si no hubiéramos hecho nada, Barranquilla empezaba así, y luego hacía así y empezaba a morir. ¿Cuál era nuestra capacidad hospitalaria? A pesar de que Barranquilla es una de las ciudades que más capacidad hospitalaria tenía, digamos que nosotros empezamos con una capacidad hospitalaria aquí abajito, es donde estaba nuestra capacidad. Cualquier persona que estuviera acá no estaba dentro de esa capacidad hospitalaria. ¿Qué sucedía? Que esa persona, cuando necesitara una cama, no la iba a encontrar. Entonces, eso nos dio tiempo ¿para qué? Para empezar a comprar más servicios hospitalarios y para preparar a nuestros médicos. Como nosotros aplacamos o tomamos medidas de supresión, ¿qué es una medida de supresión? Cuando tú metes a todo el mundo a la casa. Cuando metes a todo el mundo a la casa, tú estás bajando esa tasa de contagio de 2.6, la estás bajando a algo cercano al 1 y por eso dicen que se aplana la curva. ¿Por qué? Porque entonces esas personas que se estaban enfermando, ahora ya no enferman a 2.6, sino que enferman a 1. Y cuando tú enfermas a una persona, Pedro enfermó a Pablo, Pablo contagió a Onyx, Onyx contagió a Alex, Alex contagió a Jaime, y eso es medible. Si fuera 1.1 o 1.2, cada 3 o 4 o 5 de estos habría 2 infectados nuevos, X y Y. Pero entonces este solo se lo infectaría a 1 y este no infectaría a nadie. Eso, es decir, ahí moriría. Esta es una tasa de contagio controlada y eso es lo que se busca. ¿Cómo se ve eso? Eso se ve de esta manera. Nosotros empezamos en esta línea roja, como podemos ver, pero el gobierno tomó medidas rápidamente. Fue uno de los gobiernos que más rápido actuó porque aprendió de sus pares. Y nosotros estamos aquí. Muchos de nosotros hemos dicho, no abramos la economía, porque abrir la economía nos supone un riesgo. Pero si nosotros no abriésemos la economía y duráramos un tiempo prolongado, sin una vacuna y sin una cura, llega un momento en que nos toca abrir. Entonces digamos que duramos meses así. Cuando abrimos, lo que hicimos fue aplazar la curva, porque volvemos a salir y nos contagiamos rápidamente. Se deteriora nuestra economía otra vez. Entonces, ¿qué está planteando el gobierno y qué plantea las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Cambiemos un poco ese modelo y nos contagiemos mediante un modelo donde vamos controlando la tasa de contagio y controlando la tasa de mortalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos poco a poco abriendo la economía de una manera controlada
por sectores, viendo que da resultados y controlando esta tasa de contagio y asegurándonos que siempre esté rondando ese 1. Es decir, que sea menor o igual a 1.2, 1.3, 1.4. Cuando va subiendo mucho, se vuelve a tener que cerrar la economía. Entonces lo que se busca es que si nosotros nos controlamos, nos lavamos las manos y demás, nosotros vamos controlando esta curva. ¿Y qué vamos haciendo? Nos quedamos por debajo de esta capacidad hospitalaria. ¿Y esto qué busca? De las 85% en promedio personas que se infectan, 85 de cada 100 son asintomáticos, no se dan cuenta. Un 15% tienen, por decirlo, síntomas y algunos tienen que ser hospitalizados. Y dentro de esos 15%, un 5% tiene que tener un cuidado en UCI o cuidado, digamos, intermedio con alguna gravedad. Y eso lleva a que de este 5, el 1 al 3%, en una tasa general, termina, digamos, falleciendo. Esta es la tasa de hospitalización, es decir, de la gente que se enferma, cuánta gente termina hospitalizada, es la tasa más importante que tenemos que cuidar. Y la segunda que tenemos que cuidar es la tasa de mortalidad, de la gente que se enferma, cuánta gente se nos muere. ¿Cómo preveemos o cómo logramos que se muera la menor gente posible? ¿Cómo? Asegurándonos que nosotros, nuestra capacidad de respuesta siempre esté por encima de las necesidades del sistema. Es decir, que cuando te enfermes, estés debajo de esta línea. ¿Para qué? Para que siempre haya una cama, un médico y un servicio adecuado esperándote. Si logramos eso, vamos a estar mucho más cerca de las tasas de mortalidad del 1 que las tasas de mortalidad del 3. Este es el objetivo durante los próximos meses hasta que no se encuentre una vacuna o no se encuentre una cura. Esto no pretende buscar o lograr que todos nos contagiemos rápidamente, no. Esto no busca generar inmunidad colectiva a costas de la vida y la salud de mucha gente, tampoco. Esto tampoco busca volver y privilegiar la economía por encima del ser humano, no, al revés. Lo que estamos diciendo es que van a haber medidas restrictivas de carácter prolongado y solo se podrán abrir los sectores de la economía cuando ellos demuestren que pueden abrir sus puertas sin causar que la tasa de contagio crezca. Pero cuando esta línea de acá abajo empiece a crecer, van a crecer el número de infectados, el número de contagiados. Pero eso no es un número al cual le tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que estar vigilando, más que todo, es la rata o la tasa de contagio, que se quede lo más cercano posible, la tasa de, como hemos dicho, la tasa de mortalidad y la tasa de hospitalización. Estas son las tres cosas que nosotros tenemos que empezar a vigilar de ahora en adelante. Y, obviamente, nuestra ocupación o capacidad hospitalaria, que es esta línea que les estaba mostrando aquí. Si nosotros logramos eso, vamos a poder pasar los próximos meses de una manera controlada, de una manera segura y asegurándonos que el esfuerzo colectivo que estamos haciendo cada uno de nosotros va a salvar vidas y que vamos a salir de esta con el menor trauma posible.